todos los domingos, la Fábrega Lecciones junto a Albert Fábrega, su creador. Y hoy vamos a hablar de los frenos, ¿no? Es vital. Todas las partes y los componentes de un auto de Fórmula 1 son vitales, pero los frenos, y en este caso sobre todo, si no pregunten a Lewis Hamilton en el 2021, ¿no? Esa primera curva, cuando calentando los neumáticos se olvidó de poner allí los frenos delanteros. Pero bueno, ese no es el caso. Tenemos aquí un disco de frenos y además sabemos que levantan temperaturas hasta de 1000 grados, ¿eh? Exacto. ¿Sabes qué son 1000 grados? La lava. Uno siempre lava? tiene... La gente tiene miedo a la lava, es lo más caliente que hay, bueno, esa temperatura. Los frenos, lo que nos para el coche, el elemento que sirve para detener el coche cuando vamos a altas velocidades, como ahora aquí en Bakú, por ejemplo, a la primera curva, que lo que hace es transformar la energía cinética a través de una fricción en calorífica y por tanto emitimos mucho calor cuando frenamos y por eso tenemos que refrigerarlo. ¿Cuáles son los elementos básicos? Disco, pastillas y la pinza de freno. La pinza esta no es de Fórmula 1. Está bien, el caliper le dicen muchos también. Exacto, sí. Por aquí pasa el disco con las pastillas y sabemos que cuando el piloto aprieta el pie lo que hace es desplazar estos pistones a través de un sistema hidráulico que aprietan las pinzas, las pastillas sí, contra el disco de freno. De esta manera, apretándolas. Esto es como un auto de calle, sí, igual, sofisticado, pero como un auto de calle. En un coche de calle utilizamos acero, discos de acero, pero son más pesados, son más baratos. Como era el comienzo de la Fórmula 1. ¿eh? Correcto. Y tienen un problema, es que con la temperatura se deforma todo, el pedal se vuelve más blando y no tiene un buen feeling en la competición. Por tanto, fibra de carbono, más ligero, nos permite más temperaturas, mejor feeling y además más caros. El peso es increíble, ¿no? Uno piensa que esto pesa muchísimo. No. Además tiene todos estos agujeritos que son hasta 1200 agujeritos. Sí, fíjate, ¿no? Lo que te he Sí. traído aquí, un disco de lo que sería de la Fórmula 1 de antes, ¿eh? Un disco que también era de carbono, pero que es incluso más pesado que este, fíjate. Es liviano igual, pero... Y con estos agujeros, que no son otra cosa que agujeros de refrigeración. ¿Qué hacen los equipos? Hacer pasar aire por la parte interior y hacerlo salir por el exterior para enfriar las capas. ¿Por qué? Porque en esa fricción, cuando aprietan las pastillas, aprietan el disco, esa fricción genera una temperatura extraordinaria que, como bien decía Juan, llega a los 1000 grados. Pero a veces 1000 grados, ¿qué son 1000 grados? ¿Qué son, Juan? 1000 grados. No quiero que... Mira, aquí si con este calentador metemos aquí este papel, lo llegaremos a encender, ¿eh? Ahora... ¿Lo encendemos del todo ¿Qué o temperatura? nos van a echar? No, ¿qué temperatura sería pero fíjate, eso? que esto quema papel. Vamos a pararlo. Pero si lo ponemos en un disco de freno, por ejemplo, y tenemos esto que ya está al rojo vivo, y recordemos que los... a ver, bomberos, por favor, si podemos apretar ahí. Bueno, fíjate que estamos calentando al máximo y estamos subiendo la temperatura muy poco a poco. Bueno, aquí hay viento, estamos en la ciudad del viento, también, ¿no? Pero mira, si lo pones aquí justo en este punto, Juan, ahora cuando yo quite, acércalo un poco más porque esto mide ahí a proporciones. Fíjate que la temperatura cuesta mucho de subir. Imagínate para llegar a los 1000 o 1200 grados cuando se pone rojo e incluso se pone... Bueno, mira, está subiendo, pero... poco a poco, pero estamos llegando a 100. Imagínate algo que esto... 10 veces quema, más. Está rojo aquí. 10 veces más. Bueno, ¿Quema? Pues sí, esto quema. Pues imagínate la temperatura que tienen que llegar estos discos de Fórmula 1. Por eso lo vemos en los circuitos de noche, sobre todo, ese rojo vivo, ¿no? Que quedan directamente rojos. ¿Por qué? Pues porque esto necesita una temperatura mínima de trabajo. Por debajo de 250 grados, si lo tenemos muy frío, cosa que pasa en esta curva, porque llevamos una larga recta y no llegamos a la temperatura cuando están allí, ¿qué pasa? No frena el disco. Claro. La primera mordida es sin frenada. Tiene que estar como mínimo a 250 grados y puede realizar un buen trabajo hasta 1000, 1100. ¿Qué pasa por debajo? No tenemos frenada, estamos haciendo un desgaste mecánico. ¿Qué pasa por arriba? Sobre temperatura. Vamos a desgastar el disco, pero por descomposición, por oxidación del carbono en sobretemperatura. Esto se va cambiando, como vemos, durante los fines de semana. Sí, exacto. Depende del circuito, tienen más o menos agujeros. Si necesitamos más refrigeración, el aire entra por los conductos de freno, va a esta parte interior y sale por aquí. Estar todo reglamentado, ¿eh? Los agujeros como mínimo tienen que ser de 3 milímetros, sí señor, son de una precisión. El diámetro con la llanta 18, esto es llanta 13. Sí, yo vi cómo lo hacen, tienen unas máquinas y le van agujereando con la máquina
agujerito por agujerito. Fíjate la diferencia, con llanta 13, llanta más pequeña, el ring más pequeño, y ahora con la llanta 18 pueden llegar hasta 330 milímetros. Brembo está en Bérgamo, en la fábrica. Yo estuve en la señor. fábrica, sí. 5 equipos del Mundial de Fórmula 1 equipan esta marca para su compuesto de frenado y pinzas de Hubo freno. algún piloto que en algún momento pidió cambiar los frenos, Lewis ¿no? Hamilton, sí. Exactamente, inclusive por otro proveedor, pero en un momento estaban los 10 equipos también con Brembo. Sí, hay 2 compuestos diferentes, uno más blando, otro más duro. Fíjate las pastillas, qué trabajo tienen para ir rebajando. Cuanto menos masa no suspendida tengamos en el coche, cuanto menos peso tengamos en cada una de las ruedas, mucho mejor para la suspensión. Es increíble el trabajo que hacen, no solamente los discos. Las pastillas de mi auto pesan más que todo este componente. ¿Sabes cuánto vale esto? Ay, no quiero. Un set de 4 discos y 8 pastillas de un coche de Fórmula 1 está alrededor de 30.000 euros. Oh, bien. Y gastan uno por fin de semana. Y aquí, bueno, como bien decía Albert, esto es lo que hace presión sobre el disco de freno. Mira, para un frenar. montaje correcto. Exacto. Sería así. Aquí lo tenemos. Esto empujando y frenando. ¿Cuánto dijiste? 30.000 un juego completo. O sea que esto ya me vale, mínimo me vale Mira, 8.000. esto más Tengo esto, 8.000. unos 8.000 euracos. Vámonos. Bueno, vamos, Juan. chao. Chao, No, Brembo, chao, gracias, chao, Brembo, chao, gracias, chao. Brembo, gracias. Disimuladitos, pero se llevan 8.000 euros en la mano. Más caro que un auto, vale. Así de Nada fácil, más que un reloj, ¿viste? que las Cuando por ahí pastillas, la gente que no sabe te vas con el disquito de freno en la mano y te hiciste el fin de semana. Bueno, no, claramente es un chiste, ¿no? Y lo de los chicos también, que ya deben haber devuelto todo juego de freno. Pero bueno, siempre interesante aprender con Albert esta fábrica de lecciones en un circuito donde clave, bueno, los frenos lo decíamos, ¿no? Donde más sufren, sobre todo, bueno, en esas curvas ahí de 90 que es ser callejero y alguna otra curva cerrada como la 7 creo que es, ¿no? Sí, es un circuito como Monza, ¿no? Donde la frenada es clave, es muy importante poder trabajar en ese rango de temperatura que explicaba Albert muy bien, poder tener una muy buena regulación del freno también, que el piloto se sienta con confianza. Ahí es donde se gana y se pierde muchísimo tiempo y donde también se cometen esos errores Bueno, lo decía Franco, que veíamos, ¿no? Que seguían derecho, que van, que vienen, que se pasan por la calle alternativa. Todo eso es trabajo desde el día viernes en la confianza y en la configuración de los frenos con el equipo.